Intentamos leer este libro en un solo día como el anterior. Pero por lo intenso de cada capítulo, tuvimos que hacer pausas en diferentes momentos, para respirar profundo, meditar y asimilar la historia. Normalmente esperamos a leer las primeras 30 o 60 páginas, para comenzar a escribir la primer parte de nuestras reseñas, pero esta vez, estamos realmente emocionados desde la introducción. En apenas 7 páginas, nos han presentado el caso más emotivo, difícil y emocionante hasta ahora. Y no es que los otros casos de Poirot no lo hayan sido, pero es que en las otras novelas si acaso eso lo fuimos descubriendo hacia la mitad, o más allá de la mitad de cada libro. Sin embargo, esta vez nos han conmovido y han llamado nuestra atención desde el principio. Carla, o Caroline, una bella y atractiva joven de 21 años, rebosante de energía y seguridad, se ha presentado ante Poirot para contarle sobre la muerte de su padre, un pintor reconocido que fue asesinado 16 años atrás y de cuyo crimen se señaló como única culpable a su madre, quien fue condenada a cadena perpetua, misma que no pudo soportar y murió un año después. Carla, de tan solo 5 años en aquel momento, fue llevada a Canadá a vivir con sus tíos, quienes siempre cuidaron de ella y le procuraron una vida feliz que le hizo pronto olvidar a sus padres, su origen y hasta su verdadero apellido. Poirot está conmovido, aunque sin perder su porte estoico y objetivo, desea saber en dónde encaja él en todo este triste relato, a lo que Carla continúa explicando que antes de morir, su madre le dejó una carta para que leyera al cumplir 21 años, en donde sencillamente le dice que ella era inocente, que ella no mató a su padre. Mi madre era inocente, lo sé, no por sentimentalismo ni cariño, lo sé porque ella siempre fue honesta conmigo y con ella misma. Hay que aclarar el asunto, Monsieur Poirot, y lo va a aclarar usted. Ante tal determinación y seguridad de que Poirot es el hombre indicado para investigar y resolver este crimen, nuestro amigo se ha llenado de orgullo y compromiso, por cumplir con la solicitud y expectativas de la joven que lo ha contratado. Como ya mencionamos antes, esta es la mejor introducción que hemos leído y esperamos que la novela también coincida con nuestras expectativas. También diferente a otras novelas, investigar un crimen ocurrido 16 años atrás, resulta nostálgico y emocionante. Como bien menciona Carla al principio, ya no se trata de ir a buscar huellas, colillas de cigarros, trozos de papel, pañuelos o quizá el arma asesina, pues todo eso ya no existe, sino de la psicología detrás del asesinato y de los involucrados. Así pues, lo que Poirot comienza es más bien un viaje al pasado, para lo cual visita primero a los representantes de la ley que estuvieron a cargo del caso, es decir, al abogado defensor, al fiscal, al viejo procurador y al exsuperintendente de policía. A pesar del tiempo, cada uno creía recordar poco del caso y sin embargo al final lo fueron relatando a Poirot con tal pasión y detalle, que más bien parecían relatos vívidos con la claridad de quien estuvo presente en el juicio apenas pocos días atrás, o quizá 2 o 3 meses, no más. Estos relatos nos resultan cautivadores, como diferentes versiones de una misma historia, pero desde distintos puntos de vista que hasta el momento todavía no logramos congeniar en nuestra imaginación. La madre de Carla, quien llevaba el mismo nombre, a veces nos pareciera débil, otras, romántica, sumisa o apasionada, derrotada o indomable, todo depende de quien cuente la historia, pero eso sí, todos parecen coincidir en su certeza de que era ella y nadie más la única culpable, y de que todas las pruebas y declaraciones lo habían demostrado sin lugar a dudas. Y aún así, cuando se nos transporta al pasado, y vamos conociendo poco a poco a los personajes que estuvieron presentes durante los hechos y el crimen, Agatha Christie nos hace disfrutar con su estilo de narración tan agradable, una historia dentro de otra, llena de pasión, celos, amor y desamor, arte y complicidad, en la que por un momento nos perdemos en el deleite que nos provoca el intenso relato, pero que al igual que Poirot, sentimos que algo nos falta. Como si por así decirlo, aún no se nos ha mostrado por completo todo el cuadro o nos faltaran detalles, tal cual las obras de un pintor que aún no están del todo terminadas, pues sabemos que las pinceladas finales nos revelarán una imagen completamente distinta, una imagen que Poirot está muy interesado en descubrir.
Hemos leído las primeras 64 páginas y tal y como esperábamos, Agatha Christie ya ha logrado de forma admirable que identifiquemos a los personajes que vivieron la tragedia, mediante los relatos que le han hecho a Poirot, y ahora los nombres de ellos, sus historias y personalidades ya nos resultan fáciles de ubicar. Creemos que ya estamos listos para acompañar al gran detective Hércules Poirot a visitar a cada uno de los testigos del crimen y descubrir de sus propias palabras cómo fueron los últimos días de los padres de Carla, antes y después del asesinato. En esta ocasión, Poirot se nos presenta como un hombre ya mayor, menos dinámico en lo físico, más callado, dispuesto a escuchar con atención, siempre logrando con palabras cordiales e ingeniosas que los testigos le cuenten aún más de lo que ellos mismos esperaban. Percibimos a un Poirot más elegante en su oficio, respetuoso, amable, tranquilo y muy atento a los detalles que pudieran, tal vez, dar alguna clave para resolver el crimen. Nos agrada esta personalidad, pues aunque de momento encontramos menos acción y poco o nada de adrenalina, la historia y su narración nos resultan apasionadas, interesantes, melodramáticas y muy prometedoras. El primer relato nos ha parecido corto, directo, con grandes espacios vacíos, frívolo y prejuicioso. Nos ofrece una instantánea apenas suficiente de los hechos, con poca profundidad y carente de los mejores detalles, pero nos ayuda para adentrarnos ligeramente en los elementos generales del crimen en cuestión. El segundo de los relatos nos logra transportar con gran detalle al momento, escenas y sentimientos entre los personajes aún antes, durante y después de la tragedia. Aunque en este capítulo los párrafos son largos, al punto de volverse un poco pesados, y contrasta con los otros relatos más ligeros. Pero agradecemos el retrato detallado, cual pinceladas de un viejo cuadro que se nos explica a profundidad. A diferencia del segundo relato, el tercero nos llega como la marea suave que pasa inadvertida al principio, apenas alcanzando los pies descalzos del lector, que camina por una playa apagada por el tiempo, para de pronto sorprendernos con una oleada de emociones que nos inundan por dentro, y nos conmueven arrastrándonos con fuerza hacia los violentos sentimientos del pasado que esta historia nos atañe. El cuarto relato se nos presenta más enérgico, conciso, directo, con menos sentimentalismo y más convicción. Nos parece que es la imagen más objetiva de lo ocurrido y al momento la más creíble de todas las versiones. Incluso llegamos a pensar que en estos párrafos se encuentra el secreto detrás del crimen. El quinto relato nos invade de profundo sentimiento, casi al punto de las lágrimas, por los recuerdos de quien siendo una chiquilla, siempre había adorado a su hermana. Esta versión de la historia se nos presenta con menos pasión, pero con mayor intensidad en los sentimientos y en los hechos concretos que de ellos resultan. Nos parece que coincide con la esencia misma de cada uno de los 4 relatos anteriores, todos ellos más interesantes que los que al principio nos expusieron los abogados y policías, que solo narraban los hechos desde su punto de vista frío y profesional. Agatha Christie nos invita en esta novela a observar la escena del asesinato de un pintor temperamental, pero a través de 5 diferentes cuadros, pintados cada uno con un estilo diferente y original. 5 testigos con personalidades tan claras y bien delineadas como las pinceladas de sus relatos. Es impresionante cómo la autora puede crear personajes tan bien definidos, y sus palabras, gestos y expresiones van siempre acorde con sus personalidades y acciones, además de la forma en que se entrelazan todos ellos con tal coordinación, que por momentos llegamos a imaginar que todo esto realmente ha de haber sucedido alguna vez. Se dice que una imagen, o en este caso, una gran pintura, vale más que 1000 palabras. Pues bien, en los relatos de los 5 cerditos, Agatha Christie ha encontrado esas 1000 y todavía más palabras en boca de quienes vivieron los hechos de primera mano, y nos relata cada historia con una narración impecable y llena de vida. Por otro lado, el uso de la canción infantil de los 5 cerditos, como título del libro por parte de la autora, quizá no resulta muy atractivo, y sinceramente habríamos preferido un título totalmente diferente, más apasionante y melodramático, acorde a la intensa trama que se nos presenta. Pero al menos creemos que a Poirot le resulta de cierta utilidad, como un ejercicio mental para poder distinguir entre las personalidades de los 5 testigos, según se asemejen más o menos a los cerditos de la canción.
Habiendo leído poco más allá de la mitad del libro, hemos terminado la primera parte de este. Hasta aquí, en el llamado libro 1, hemos podido conocer las historias tanto de los representantes de la ley, como de los 5 testigos de la tragedia. Por ahora podemos decir que esta novela, es la más intensa, apasionada y sentimental de todas, lo cual es sorprendente pues toda la historia ocurrió 16 años atrás, y nos la presentan de tal forma, tan real, tan colorida, que casi podemos sentir que también la hemos vivido. En el libro 2, los 5 personajes han cumplido con la solicitud que antes les había hecho Poirot, y le han enviado, cada uno con su propio estilo, su relato por escrito de los hechos, tal y como lo recuerdan. Aquí de pronto hacemos una pausa, y es que nos hemos dado cuenta de que Agatha Christie nos ha contado la misma historia 15 veces en esta misma novela. Una y otra vez leemos lo ocurrido casi con los mismos detalles, aunque desde tonos y visiones diferentes. No podemos decir que esto nos cansa o incomoda, todo lo contrario. Pues el libro posee una narrativa sumamente agradable y en cada ocasión se nos presenta el evento con cierta originalidad, y uno que otro detalle que se mezcla a la perfección con los demás. Sentimos que en esta novela, Agatha Christie además de escritora, se permitió ser pintora, y de las buenas, pues 5 cerditos se disfruta como esos cuadros que al principio parecen sencillos, pero que cada vez que los vuelves a ver, descubres algo distinto o te hacen sentir diferente. También disfrutamos de una desbordada intensidad y sentimiento en algunos de estos relatos escritos. Relatos que aunque a veces agregan interesantes detalles, que nos ayudan a completar las escenas, pareciera que es poco lo que ayudan en cuanto a pistas para resolver el crimen. Pero eso no lo decidimos nosotros, sino el gran detective Hércules Poirot, que al parecer, ya ha logrado en su viaje al pasado, descifrar los secretos detrás de este misterio. Al terminar de leer los relatos escritos, creemos que la persona de la que ya sospechábamos capítulos atrás, ha confirmado su culpabilidad, tal vez incluso sin darse cuenta de ello. Tenemos una idea muy probable de lo que ocurrió y de quién podría ser responsable del crimen, pero como ya conocemos el ingenio de Agatha Christie, vamos a esperar a terminar las últimas 43 páginas, sabiendo que el final nos va a sorprender, como ya nos tiene acostumbrados. La tercera parte comienza más fría y determinante. El tiempo de las historias parece haber terminado, y Poirot presenta primero las pruebas, para luego usar su ingenio de forma precisa en la inevitable búsqueda de la verdad. De la frialdad objetiva propia de un detective, pasamos a una escena emotiva y conmovedora que nos vuelve a inundar, hasta embriagarnos profundamente con los sentimientos que flotan en el aire, y antes de reponernos, Hércules Poirot entra en acción. Esta vez, en algo habíamos acertado, pero nos hemos quedado cortos y sin suficiente argumento para comprender todo lo que había sucedido. Si ya en otras novelas habíamos disfrutado de finales impactantes, sorprendentes e inesperados, aquí todo eso ha sido superado de forma artística, apasionada y emocional. En conjunto con toda la historia, este ha sido el mejor final que hemos leído, rivalizando quizás solamente con el de Asesinato en el Oriente Express. El final nos ha impactado en todos los sentidos, especialmente en su composición, y estamos convencidos de que a pesar de que los lectores siempre supimos lo que había pasado, y de que las imágenes estuvieron una y otra vez frente a nuestros ojos, jamás hubiéramos imaginado el impacto que nos esperaba en las últimas páginas. No nos ha gustado para nada el título de este libro, pero la novela es una obra de arte. En sus personajes tan reales, sus personalidades, los relatos incesantes, cada vez bajo una luz distinta, la riqueza de sentimientos y detalles en cada recuerdo. La pasión, el amor, el odio, los celos y todas las emociones plasmadas en una sola historia. Si este libro fuera una pintura, seguro estaría en una de las más reconocidas galerías de Londres. Y debajo de él una placa diría, 5 cerditos, obra de arte de Agatha Christie, pintora y escritora. Gracias por acompañarnos en esta nuestra 7ª reseña. Esta reseña fue escrita por nuestro amigo Armando Cervantes. Esperamos que nuestro video haya sido de tu agrado y de ser así, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Book en Altum, para que muy pronto puedas ver nuestro siguiente video.
Una reseña del libro de Agatha Christie, Muerte en la Vicaría. Te deseamos un excelente día. Atentamente, tu amigo y servidor, Alejandro Bock. Hasta pronto.